Bendito eres, Señor Dios, bendito tu nombre, santo y glorioso. Gracias por visitar nuestro canal Benedicto XVI, Cristo. Bienvenidos. Deseo que Dios tenga misericordia de ustedes y los bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, para que sea conocido en la tierra el camino de Dios, en todas las naciones la salvación. Este Salmo 67, cuando dice, haga resplandecer su rostro, se está refiriendo el rostro de Dios. Es su Hijo Cristo Benedicto XVI. Que tengamos luz para conocer y mirar al Señor, el Salvador del mundo. En este video estaremos hablando del tema la justificación por la fe. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 97, verso 6, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Los cielos no se está refiriendo al cielo de arriba, dice los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Los cielos somos nosotros, porque dice Dios en Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Los nuevos cielos somos nosotros, y la nueva tierra, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Nosotros los cielos anunciamos día a día la justicia de Dios, Benedicto XVI nuestro Señor, para que todos los pueblos lo vean, pues también ellos, Dios mismo Juan Pablo II y su Hijo, Cristo Benedicto XVI, ellos anunciaban la justicia, y la justicia es el Señor Jesucristo Benedicto XVI. ¿De qué manera anunciaban al Señor? Con su ejemplo de vivir una vida santa y la entrega a la evangelización. Anunciaban que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Ellos tuvieron que manifestarse de esa manera. Dice la Biblia que sus manifestaciones se iban a cumplir proféticamente de manera a un misterio. Un misterio significa de una manera en incógnita. La Biblia lo dice en las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este misterio iba a ser revelado cuando llegara su tiempo, en el tiempo cumplido de la profecía de la Biblia. En Isaías 56:1, así ha dicho Jehová, guardar derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. La justicia es nuestro Señor, y nosotros somos su salvación, los salvados, por esta justicia que se manifestó. Benedicto XVI. La manifestación del Señor fue cuando el Señor Cristo Benedicto XVI reinó como sumo pontífice, y la venida del Señor será cuando el Hijo Cristo y Dios Padre se levanten de los muertos. Salmo 98, versos del 1 al 2. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Dice este Salmo 98, ya está hablando en este tiempo presente que estamos viviendo. Juan Pablo II, Dios mismo, ha dado a conocer la salvación a vista de todas las naciones. Ha descubierto su justicia. Significa que iba a llegar el tiempo en que Dios Padre Juan Pablo II, Él
tenía que dar a conocer y poner en descubierto a su Hijo, Cristo Benedicto XVI. Ya está el misterio revelado. Dios ha descubierto su justicia en este tiempo actual. Se está cumpliendo este Salmo número 98. Vamos a seguir dando lectura a los versos siguientes del verso 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamado con trompetas y sonido de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cristo Jesús el Señor es lo que vino a hacer, a juzgar el mundo, porque Él es la justicia de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo dice Gálatas 4:4. Y en Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ya había sido profetizado del misterio de la manifestación del Señor, revelado en la postrimería de los tiempos, en el Antiguo Testamento, como Jehová, justicia nuestra, refiriéndose a David, el renuevo de justicia, quien es el Señor Cristo Jesús, Benedicto XVI. Está en Jeremías 33:14 al 16. Siendo el Señor la justicia de Dios, vamos a leer en la palabra de Dios qué tenemos que hacer para ser justificados delante de Dios. En Gálatas 3, versos del 6 al 11, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando dice la Escritura que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, significa la fe es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Quiere decir que cuando tenemos la fe, que es nuestro Señor, también nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. La Escritura nos da el ejemplo de Abraham en Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta escritura de Romanos 4
dice de Abraham, que creyó a Dios y para Dios Juan Pablo II le fue contado por justicia. También de la misma manera, para nosotros, Dios Padre Juan Pablo II, que levantó de los muertos a su Hijo Cristo Jesús Benedicto XVI, nuestra fe en su Hijo nos será contada por justicia. Cuando Cristo Jesús Benedicto XVI vivió dentro de sus 95 años, todavía estábamos en el pacto de la ley, pero cuando se fue de su cuerpo, es decir, murió, a partir del 31 de diciembre de 2022, comenzó la dispensación de la gracia, que es el cumplimiento del tiempo. En Romanos 3, versos 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dispuso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la gracia reina para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. También nos dice el apóstol Pablo en su carta de 1 de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda esta dádiva de Dios para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención, son posibles para cada uno de nosotros si tomamos el ejemplo que tuvo Abraham, de creer a Dios lo que Dios le dijo. Asimismo también nosotros, si creemos en el Hijo de Dios, Cristo Jesús Benedicto XVI, que se manifestó en estos últimos tiempos, y tenemos fe que Él es el Señor, Dios Juan Pablo II derramará el amor de Dios, que es el Señor, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el amor de Dios es nuestro Señor Benedicto XVI. La Biblia dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 5, verso 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informados, buscar en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Las calles de Jerusalén, Jerusalén es el Vaticano, y las calles son los que enseñan la Biblia. Así como dice aquí en esta escritura, ocurrió. El Cordero de Dios, Cristo Jesús Benedicto XVI, ahí en la Jerusalén, el Vaticano, Él hizo justicia y verdad,
con su expiación por el pecado, el Cordero Santo de Dios. Por ello fuimos perdonados. Ese perdón no es automáticamente, es a todo aquel que cree que Benedicto XVI es el Señor Jesucristo, manifestado en carne. Por este medio es justificado por medio de la fe, para ser heredero de la salvación, y de una salvación tan grande. En la carta a los Hebreos sobre el sacerdocio del Señor, dice que nuestro Señor cumplió con el pacto de la ley, oficiando como sumo sacerdote y también presentándose como la ofrenda del Cordero sin mancha y sin contaminación, siendo Él mismo el sacerdote y Él mismo el sacrificio. Se vino a ofrecer en expiación y terminar su sacrificio por nosotros en el lugar santísimo del Vaticano, que es la Jerusalén, para el perdón de nuestros pecados, delante de Dios Padre Juan Pablo II. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor estamos bien con Dios. Por medio de nuestro Señor estamos bien con Dios y somos justificados si tenemos fe en su Hijo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice en Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Benedicto XVI, Cristo. El Señor Jesucristo Benedicto XVI nos hace justos por su justicia, cuando creemos en Él, que es Benedicto XVI Jesucristo, porque Él es la justicia y la fe. Y si lo tenemos a Él como Cristo Jesús, Benedicto XVI, tenemos la justificación por la fe, para recibir el perdón de pecados. Dios Juan Pablo II, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor dijo en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ellos recibirán el galardón completo. Significa que serán semejantes al Señor, nunca morirán. Y dice en Apocalipsis que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso también esta escritura de Hebreos capítulo 10, verso 39, dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
no debemos retroceder de la forma que estábamos antes, cuando todavía no comenzaba el pacto de la gracia, que todavía aún no moría y resucitaba nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, porque Él nos proveyó salvación y vida eterna. Y si retrocedemos en la fe, que es retroceder a ya no tener fe, que Cristo Jesús es Benedicto XVI, no agradará al alma del Señor, el Hijo de Dios, Cristo Jesús Benedicto XVI. Y nos dice el Señor en su palabra: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. El apóstol Juan, en la carta de segunda de Juan, capítulo 1, versos del 7 al 9, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. El apóstol Juan nos dice en sus cartas que en el último tiempo vendría el anticristo, que son en nuestros días, que iba a haber muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o sea, no confiesan la manifestación del Señor en este tiempo. ¿Por qué muchos que enseñan la palabra de Dios no están enseñando que Jesucristo se manifestó en carne en este tiempo? Porque dice la palabra de Dios aquí en segunda de Juan capítulo 1, versos del 7 al 9, que todos ellos, los enseñadores de la palabra de Dios, no son de Dios, son del engañador y del anticristo. Están de parte del anticristo y encubriendo al anticristo. Y para nosotros dice que miremos en no extraviarnos de la doctrina de Cristo, que perseveremos en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la manifestación del Padre y del Hijo. La manifestación de Dios mismo, Juan Pablo II, y Cristo Benedicto XVI. Todo el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios y no tendrá al Padre y al Hijo, y perderá el fruto de su galardón, el galardón completo, que es la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio supremo del llamamiento de Dios es el galardón completo, es el premio de la vida eterna. Los que enseñamos la doctrina de Cristo, decimos como dice 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Él es la justicia de Dios Padre Juan Pablo II, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, confirmándolo en juicio y justicia
desde ahora y para siempre. Isaías 9:6. En otras palabras, de su nombre que tiene ahora nuestro Señor, bendito 16, se deriva admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres en uno solo, bendito, benedicto, que es lo mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, del 4 al 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto 16, Él es el juez justo y la corona de justicia que Dios Padre Juan Pablo II nos entrega como dádiva. Aquel que cree y tiene su fe en su Hijo, Benedicto 16, se le cuenta por justicia, y su recompensa es recibir el galardón completo, tener la vida eterna. Amén.